como hacemos siempre, les distribuimos toda la documentación para que la tengan con total transparencia a su disposición durante la explicación que daremos. Y, si les parece, pues comenzamos ya brevemente y también con el objeto de dejar espacio, como siempre, para su turno de preguntas. En primer lugar, incrementamos la financiación de las entidades locales para la prestación de los servicios sociales en Castilla y León en más de 28 millones de euros. Saben ustedes que tenemos un claro compromiso con los servicios públicos y con los servicios sociales en Castilla y León, y lo que hacemos ahora es incrementar este acuerdo marco, que ya teníamos firmado, en un total de 28 millones de euros hasta el año 2027. Es un aumento del 4% respecto de las cuantías inicialmente acordadas por la Administración autonómica y se dirige a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para sufragar estos gastos de políticas sociales y para actualizaciones en materia retributiva del personal, de ayuda a domicilio, de atención a personas mayores en situación de dependencia o en centros residenciales y de día. Saben ustedes que Castilla es una referencia en el ámbito de la prestación de los servicios sociales, y esto es así por la colaboración que existe entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales de nuestra comunidad. Lo que hacemos ahora es reforzar el importe que destinamos a esta finalidad, incrementarlo, y también para mejorar las condiciones retributivas y laborales de los empleados que en Castilla y León prestan los servicios sociales en colaboración con ayuntamientos y con diputaciones. Vamos a destinar casi 9 millones de euros para un nuevo programa destinado a jóvenes de Castilla y León para captación y retención del talento. Se van a beneficiar de ello 4.000 jóvenes. Es un conjunto de subvenciones que se destinan a las 4 universidades públicas de Castilla y León con el fin de desarrollar un programa global que va a impulsar la incorporación de los jóvenes titulados de nuestra comunidad al tejido productivo y va a favorecer de este modo la captación, la consolidación y la fidelización del talento, así como el asentamiento de la población joven. Cada una de las fundaciones de las 4 universidades públicas va a recibir 2.150.000 euros total. Entre las 4, 8.600.000 euros para este programa. El programa va a tener tres partes. El primer nivel es un bloque de medidas para la orientación y el desarrollo de nuevas habilidades y competencias profesionales para los jóvenes, por tanto, para nuevas capacidades de los jóvenes. El segundo bloque para promover y financiar prácticas no laborales en empresas de la comunidad mediante becas y el pago de cuotas de seguridad social y los gastos de gestión de estas experiencias y estas prácticas laborales. Y, por último, actuaciones de intermediación e inserción laboral, reforzando las agencias de colocación para la integración laboral de los jóvenes. Vamos a dirigir a 4.000 jóvenes en colaboración con las universidades públicas. La Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana la oferta pública de empleo para el año 2024 y que se desarrollará en los próximos meses. Hablamos de casi 2.800 plazas, en total 2.795 plazas. Lo que se busca es tener un empleo público más estable y que ofrezca una mayor seguridad a todos los trabajadores de la Administración de Castilla y León. Incluye estas 2.795 plazas, por un lado, 2.517 plazas de nuevo ingreso y turno libre y 278 plazas para turno de promoción interna en la Administración general. Si desean ustedes la documentación de todas las plazas, pues está a su disposición también. Significarles un aspecto más en el ámbito de función pública, que es que también en el Consejo de Gobierno de esta mañana hemos autorizado contratar el seguro colectivo de accidentes a favor de los empleados públicos que prestan servicio en la Administración autonómica. En este momento estamos hablando de en torno a 95.000 empleados públicos y el coste para 3 años de este seguro colectivo de accidentes asciende a 6,7 millones de euros para que nuestros empleados públicos pues tengan esta protección en caso de accidentes. Empleados públicos, naturalmente, como empleados propios de la Administración autonómica y el seguro que les ofrece por trabajar al servicio de la Administración. 3,5 millones de euros destinamos a los centros tecnológicos y a la Asociación de Centros Tecnológicos y, por tanto, al esfuerzo tecnológico en Castilla y León. Saben ustedes que nuevamente hemos vuelto a estar en los grupos de cabeza de comunidades con más esfuerzo tecnológico y esto se refleja también en el papel que tienen los centros tecnológicos.
La distribución de estas cantidades la tienen ustedes en la documentación. De ello se benefician centros tecnológicos como el ER Institut, la Fundación Cartid, el CTC, la Fundación CIDAUT, el Centro Tecnológico de Materiales, el ITAGRA y el ITCL, el Centro Tecnológico de Castilla y León, que tiene distintas ubicaciones en nuestra comunidad autónoma. Tiene usted la distribución de cantidades para cada una de ellas y también una cantidad que se otorga a la red de centros tecnológicos Nodo para consolidar y transferir servicios de tecnología. En definitiva, es acciones de transferencia tecnológica de los centros tecnológicos a las empresas y, por tanto, hacer de Castilla y León un espacio de innovación y un espacio de investigación y de desarrollo. 1 millón de euros para un programa de consolidación empresarial, emprendimiento y digitalización de las pymes en colaboración con las cámaras de comercio de Castilla y León, en este caso con el Consejo de Cámaras, 1.040.000 euros para todo este programa de emprendimiento y digitalización de las pequeñas y medianas empresas. 50.000 euros para el clúster del hábitat eficiente, AIC, en lo que es el impulso del sector de la construcción y ver el sector de la construcción como una industria y, por tanto, con la construcción industrial. Muchas veces vemos solamente al sector de la construcción como un proveedor de servicios a la Administración pública o al conjunto de los ciudadanos, pero cada día más es un sector industrial y nuestra comunidad puede tener un papel aquí relevante en este ámbito, fundamentalmente en el ámbito de las exportaciones. La construcción industrializada va a más y se espera que vaya a más en el futuro inmediato, y lo que nos permite es avanzar en relación con algunos retos que tiene el sector y que se nos plantean, como la escasez de profesionales, el ahorro de recursos, la reducción en los plazos de ejecución, la optimización de la logística de materiales, la descarbonización de los procesos y la adaptación de las construcciones a las temperaturas más extremas a través de todo este proceso de industrialización de la construcción. 450.000 euros para la rehabilitación del monasterio de Santa María de Vileña, en Villarcayo, de Merindad de Castilla la Vieja, en Burgos. Se subvenciona la fundación de este monasterio. 400.000 euros para la reforestación de 100 hectáreas en el municipio leonés de Truchas. Están financiadas con fondos europeos. 29,3 millones de euros para la conservación de las carreteras provinciales de Burgos y de Soria hasta el año 2029. Se va a actuar, en este caso, en 872 kilómetros de la zona sur de Burgos por un importe de 13,8 millones de euros y en 899 kilómetros de las carreteras de Soria con una inversión de 15,4 millones de euros. Saben ustedes que Castilla y León tiene 11.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, que es la red más extensa de toda España. 14 millones de euros para las obras del puerto seco de Salamanca. Se hace un añadido en esta ocasión de ampliación presupuestaria de 4,7 millones de euros, lo que nos va a permitir llegar hasta esta cifra. Se le otorga al Ayuntamiento de Salamanca con el objeto de adaptar el proyecto de la plataforma intermodal ferroviaria a su potencial crecimiento de la demanda. Está dentro del protocolo que hemos firmado recientemente la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento de Salamanca, con la Diputación de Salamanca y con la Universidad de Salamanca. Y, por lo tanto, cumplimos uno de los puntos de ese protocolo con este acuerdo de esta mañana en el Consejo de Gobierno. 10,4 millones de euros son las ayudas para el mantenimiento del servicio público en Castilla y León, que se añaden a las que ya hemos otorgado en este año y alcanzando la cifra global para este ejercicio de 40,9 millones de euros. Es decir, 40 millones de euros para financiar el déficit del transporte público de viajeros, que no podía realizarse, lógicamente, sin esta aportación y que manifiesta el compromiso de nuestra comunidad con el transporte de viajeros, especialmente con el mundo rural, y más todavía en un contexto donde en el ámbito de las competencias nacionales ven ustedes que el Gobierno está anunciando la posibilidad del cierre de alguno de estos tramos. Castilla y León lo que hace es financiar y asegurar los recursos para el futuro. Esta cantidad va a llegar a 116 empresas que son titulares de las 243 concesiones existentes en la comunidad de competencia autonómica. Mediante esto se posibilita bonificar al 100% el transporte a la demanda en las zonas en que está implantado, que saben ustedes que es gratuito en Castilla y León, y también un 50% de bonificación de los bonos de titularidad autonómica en el ámbito que también es de nuestra competencia. 20,5 millones de euros es la inversión para construir un acceso a la red ferroviaria en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León. Añadimos en esta ocasión, en el Consejo de Gobierno esta mañana, 4,5 millones de euros, que sumando a los 16 que ya habíamos otorgado anteriormente, suman 20,5 millones de euros.
Actualmente se está ejecutando esta estructura logística ferroviaria para instalar nuevos proyectos industriales y, como les digo, el importe total supera los 20 millones de euros y este polígono constituye un enclave estratégico de Castilla y León en el noroeste de España, muy próximo a la ciudad de León y bien conectado por carretera y cercano al aeropuerto de León, lo que significa el compromiso de Castilla y León con el desarrollo industrial y también con la provincia de León. 300.000 euros para mejorar la seguridad de los datos de la Administración. En el ámbito de la transformación digital, se mejora la seguridad de los equipos de comunicaciones y servicios internos mediante la renovación del entorno informático. Se financia también con fondos europeos. 226.000 euros para seguir apoyando a las administraciones locales en proyectos tecnológicos de territorio inteligente. Se va a permitir el asesoramiento tecnológico a ayuntamientos y diputaciones desde esta oficina que les comento. 7 millones de euros para gestionar la red de comunicaciones de SACIL. Se va a garantizar la calidad en la prestación asistencial que ofrece SACIL mediante la provisión de servicios de operación y soporte 24 horas, 7 días a la semana, junto al suministro de herramientas especializadas. 1,3 millones de euros para suministros sanitarios en los hospitales de León, Burgos y Clínico de Valladolid. Tienen ustedes el destino de cada una de estas finalidades. Al Hospital Universitario Clínico de Valladolid, 254.000 euros para instalar la unidad de reproducción asistida humana, el equipamiento que se instala en esa unidad, 350.000 euros en el Hospital de León para el suministro, instalación y la puesta en funcionamiento de un equipo informático de grado médico para implantar el proyecto Cirus en los quirófanos y personalizar la atención en las fases quirúrgicas y 639.000 euros para el Hospital de Burgos para el suministro de instrumentos quirúrgicos desechables. En el caso del Bierzo, y con cargo también al programa que presentó recientemente el consejero de Sanidad para ese hospital y para esa comarca, 660.000 euros para completar la reforma de la UCI y dotar de nuevo escáner al mencionado hospital. 360.000 euros es para completar la remodelación de la unidad de cuidados intensivos y 300.000 euros se destinan al suministro, instalación y puesta en marcha de un escáner de campo claro para la digitalización con fines de diagnóstico primario de muestras con destino al servicio de anatomía patológica del Hospital del Bierzo. A esto se une lo que ya les hemos comentado anteriormente en relación con las inversiones de tratamientos oncológicos y todo lo que tiene que ver con radioterapia y la unidad de radioterapia en ese hospital. 241.000 euros para el proyecto El Jardín de María para pacientes de oncología infantil en Salamanca. Se crea una adecuación de la terraza en la zona de oncología infantil para uso lúdico didáctico. Es un servicio que se hace en el hospital para los pacientes de oncología infantil y que tiene el nombre de esta persona, esta niña, reconocida por todos ustedes también en los medios de comunicación por las tareas de difusión de este tipo de enfermedades y el apoyo a los niños. 17 millones de euros para las universidades públicas de Castilla y León. Se destina a la de Burgos, León, Salamanca y Valladolid con la distribución que tienen ustedes en la documentación y que no pasa a detallar y que trata de financiar el incremento salarial y que, en conjunto a lo que ya hemos aportado durante este año, supone haber destinado en el año 2024 a las universidades públicas 468 millones de euros. 468 millones de euros es lo que la Junta de Castilla y León invierte en las universidades públicas de Castilla y León. Se incorporan 445 profesores, ayudantes, doctor en las instituciones académicas a través del convenio con el Ministerio y las universidades públicas de Castilla y León. El convenio lo firma la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las 4 universidades públicas de Castilla y León para el programa de incorporación de talento docente e investigador. El convenio tiene una vigencia de 4 años, prorrogables por otros 3 adicionales, por tanto, hasta el año 2031. Tienen ustedes las cantidades de cada uno de los profesores ayudantes doctores que se incorporan en las universidades. En Burgos son 54, en Burgos son 61, en León 54, en Salamanca 178 y en Valladolid 152. Es una cantidad que llega hasta el año 2031. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León tendrá que aportar inicialmente 7 millones de euros
al último año de este programa, evolucionando hasta ese momento, y a partir de ese momento la total aportación va a corresponder íntegramente ya a la Junta de Castilla y León para este programa, porque lógicamente el Ministerio no va a hacer aportación ninguna, a pesar de que ha regulado la normativa y tenía que haber hecho la mencionada aportación, pero va a ser íntegramente la Junta de Castilla y León a partir del año 2031 quien financie íntegramente este programa, y en el año 2031, en función de la pirámide de crecimiento en esa dirección, nos tocará aportar a la Administración autonómica 7 millones de euros a ese programa en relación con lo que hemos acordado en ese protocolo y en ese convenio, que hubiera sido mejor que se hubiera consultado también dentro de la normativa a las universidades. En el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora se invierten 260.000 euros. Se va a invertir en la sala interactiva en la que podrán ver imágenes 360 grados sin la necesidad de gafas de realidad virtual, y se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la ciudad de Zamora, 260.000 euros para este Centro Integrado de Formación Profesional y esta sala inmersiva interactiva de imágenes 360 grados. 1,2 millones de euros para las cuencas de León y Palencia, para la creación de recursos digitales a partir de los fondos documentales disponibles. Se financian también con fondos europeos y el objeto es contribuir a una óptima conservación de estos materiales documentales existentes, que son o de origen público, pero también de origen privado, que están vinculados a explotaciones mineras y que una vez que se terminó con las minas, aunque fuera de forma precipitada, pues hay un patrimonio minero documental que queremos preservar, que queremos documentar para el futuro, y esta es la inversión que ponemos a disposición para que, lógicamente, los investigadores dentro de unos años pues puedan tener toda la información disponible para hacer investigación sobre qué fue la actividad minera en Castilla y León. Es una actividad minera que ya terminó, pero que puede ser objeto de investigación, de promoción cultural, de promoción académica, y, por tanto, va a estar a disposición de todos los investigadores. 315.000 euros para actividades de promoción del turismo en Castilla y León en el medio rural. Se destina a los 51 centros de iniciativas turísticas y se subvenciona a la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. Como se trata de iniciativas fundamentalmente en el mundo rural, hay que recordar que en esta semana hemos conocido los datos de turismo rural y Castilla y León se configura como la comunidad autónoma líder en turismo rural dentro del contexto nacional. Tienen ustedes la relación de los centros de iniciativas turísticas que existen en cada una de las provincias, hasta un total de 51, y la relación de cada uno de ellos en cada una de las provincias que se van a ver beneficiadas de esta aportación económica. 150.000 euros para la organización del Open Castilla y León de tenis Villa del Espinar ya en el año 2025. Se van a celebrar estas actividades, este Open Castilla y León, entre el 27 de julio y el 3 de agosto. El Open Castilla y León de tenis está calificado por la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, en numerosas ocasiones como el mejor torneo Challenger del mundo. 61.000 euros para el desarrollo de proyectos de impulso de los bienes de interés cultural en Castilla y León. Se subvencionan 3 asociaciones: la Asociación Hispania Nostra, la Asociación Cluny Ibérica y la Fundación Docomomo Ibérico. Tienen ustedes las cantidades que corresponden a cada una de ellas de forma más detallada y que no paso, por tanto, yo a concretar de forma más explícita. Estos son los asuntos que figuran en el orden del día del Consejo de Gobierno y que les he detallado como más relevantes desde el punto de vista de la comunicación. Algunos temas adicionales que paso a comentarles, algunos de ellos de servicio público. En primer lugar, en relación con la donación de sangre, nos acercamos ya a la Navidad. La Navidad es un periodo en donde se producen 2 hechos paralelos que aumentan las necesidades de donaciones de sangre en función de la vida que hacemos y de las actividades que tenemos el conjunto de los ciudadanos, y también disminuyen las donaciones porque aumentan los desplazamientos, porque a veces no estamos en nuestro lugar habitual de residencia, y también porque ocurre que los donantes se concentran o nos concentramos en el ámbito propio de lo que es la Navidad y nos olvidamos de ese servicio público que hacen o que hacemos los donantes en el conjunto de Castilla y León. Por tanto, es un momento para recordarlo, las fechas navideñas y muy específicamente este puente que ahora vamos a vivir, y que es especialmente interesante seguir garantizando esta donación de sangre que siempre es imprescindible en Castilla y León. En nuestra comunidad, para que se hagan una idea, necesitamos 450 donaciones diarias para mantener todo lo que es el funcionamiento del sistema sanitario. 450 donaciones diarias. Somos y estamos muy agradecidos como comunidad a la solidaridad del conjunto de donantes de esta comunidad autónoma, pero recordamos que en este puente y vinculado a la Navidad
Estas donaciones siguen siendo necesarias porque las necesidades no desaparecen y, por tanto, pues recordamos la utilidad de las mismas. Especialmente ahora es más preocupante para el grupo A positivo, que se encuentra en un nivel rojo, y para el grupo A negativo y cero negativo, que se encuentran en un nivel naranja. Segunda cuestión, también de servicio público. Mañana es el Día de los Museos y, con motivo de este Día de los Museos, recordamos que existe entrada gratuita a los museos de ámbito y competencia autonómica que tenemos en todas las provincias de Castilla y León y, por tanto, es un buen momento. Es un día de fiesta para disfrutar en familia y para hacerlo con la cultura y para ir a los museos. Y recordamos que los museos de Castilla y León, competencia de la Junta de Castilla y León, son gratuitos en el día de mañana, el día 6 de diciembre, con motivo del Día de los Museos. Y una última cuestión. Hemos analizado los datos del índice de producción industrial que se han publicado esta mañana y que reflejan que Castilla y León está teniendo un crecimiento en lo que llevamos de año del 5,9% frente al 0,8% del conjunto nacional. Estamos hablando de un crecimiento casi 8 veces superior a la media nacional y que nos sitúa como la primera comunidad autónoma en crecimiento del índice de producción industrial en lo que llevamos de año. Y esto se suma al dato tan extraordinario que tuvimos en el ejercicio 2023. Por tanto, es un segundo año muy consecutivo donde somos la comunidad por segundo año consecutivo que más crecimiento tiene en la producción industrial. El sector industrial es muy importante para nosotros. Es un sector que está pasando problemas en el contexto europeo y en el contexto nacional, pero que en Castilla y León pues está creciendo 8 veces por encima de la media española, y digno es de reconocerlo y de agradecer el papel protagonista que tienen trabajadores y empresarios en ese sector productivo. Y sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre este tema o sobre cualquier otro que hayamos podido plantear, sí, o cualquier cuestión que sea de su interés. Hola, buenos días. Del Consejo de Gobierno. Sí, buenos días. Perdón. Quería preguntarle sobre cómo están ahora mismo los proyectos de la construcción y puesta en marcha de los centros de atención a víctimas de agresiones sexuales en Castilla y León, que tienen financiación europea y cuya obligatoriedad creo que de puesta en marcha está en estas fechas. ¿En qué punto están ahora estos centros? Sí, nosotros tenemos ya un servicio que garantiza la prestación y apoyo de la Junta de Castilla y León a las mujeres víctimas de violencia sexual y que ha dado buenos resultados en el pasado. Aprovechamos la dotación de estos fondos europeos para constituir, añadido a lo que ya teníamos, que dábamos servicio y lo garantizábamos a todas las mujeres, un centro en cada una de las provincias. Nuestro objetivo es disponer de este centro antes del 31 de diciembre en todas las provincias. En algunas de ellas ya está operativo. Recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León recientemente visitó el de la ciudad de Salamanca, el de la provincia de Salamanca, que ya está en funcionamiento. En otras, lógicamente, pues ha habido que buscar la instalación más adecuada. No siempre el mercado inmobiliario pues ofrece todas las oportunidades en todos los lugares, y en otras circunstancias, cuando ha sido necesario, pues ha habido que hacer algún tipo de obra, algún tipo de instalación que lógicamente pues lleva a algún tipo de esfuerzo adicional en el plazo que en aquellos donde la inversión o las instalaciones o las restauraciones o las reparaciones son menores. Nuestro objetivo es garantizar que antes del 31 de diciembre estén operativos estos centros en las 9 provincias de Castilla y León. En concreto, le quería preguntar por el centro de Valladolid, que sé que está teniendo algunas dificultades en el tema de la obra. ¿Va a dar tiempo a llegar a esa fecha? Pues según los plazos que estimamos, sí. A 31 de diciembre, incluso antes, estaría en funcionamiento e inaugurado ese centro y, por tanto, les daremos comunicación de cuándo es operativo para dar servicio. Pero, entre tanto, insisto en que se está dando un servicio muy adecuado en Castilla y León a todas las mujeres víctimas de violencia sexual. Hola, buenos días. Esta semana se ha sabido que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de Aragón contra la ley de amnistía. Castilla y León también la presentó, aunque un poco más tarde. No sé si creen que también va a ser admitida o qué expectativas tienen al respecto. Pues creemos que sí, porque lógicamente es el mismo motivo. Saben ustedes que somos bastantes comunidades autónomas de diverso signo político los que hemos venido presentando este recurso ante el Tribunal Constitucional. Creemos que es un tema de igualdad, y garantizar la igualdad es un privilegio. Lo digo hoy, especialmente que es la víspera del Día de la Constitución.
y que la igualdad está garantizada constitucionalmente y, por tanto, nosotros somos firmes defensores de ese principio constitucional y del resto de la Constitución, que es la igualdad. No puede ser que una persona, simplemente por el hecho de apoyar en la investidura a determinado presidente del Gobierno, tenga más derechos que el resto de los ciudadanos que no han tenido la opción de ese apoyo, y que una persona tenga que cumplir una pena como consecuencia de sus actuaciones, pero si esa persona apoya al presidente del Gobierno en el Parlamento y en la investidura, esa pena le es amnistiada como consecuencia de ese apoyo. Y, por tanto, nosotros nos oponemos a ese principio que genera desigualdad y que somos bastante las comunidades autónomas que lo hemos presentado, una mayoría de comunidades autónomas, insisto, de todo signo político. Sí, bueno, pues no sé, llegados ya a este punto del calendario, no sé si, por preguntárselo de otra manera, si daría tiempo, en caso de que la Junta presentara el proyecto de ley de presupuestos, si hubiera tiempo técnico, me refiero, para aprobarlo sin prorrogar los presupuestos en estos 15 días. Bueno, lo primero es que nosotros garantizamos, sea cual sea el resultado del trabajo que estamos haciendo para intentar acordar un pacto presupuestario, que el 1 de enero la Junta de Castilla y León va a seguir garantizando los servicios públicos de calidad. Y esto es muy importante en una comunidad autónoma como la nuestra, que este año y esta semana en concreto ha conocido nuevos datos sobre el funcionamiento de los servicios públicos que nos ponen en la cabeza de España. Esta misma semana, ayer mismo, conocíamos que Castilla y León sigue liderando la educación dentro de España, con nuevos informes que hacen pública esta información, y esta semana conocíamos también que Castilla y León es la comunidad autónoma de España con menos tiempo de espera en sanidad para la atención primaria. ¿Nosotros qué queremos? Pues un pacto presupuestario. ¿Que es difícil? Pues es evidente. Pero yo creo que ayer, y supongo que pregunta también usted por ello, pues quedó significada una cosa, que la Junta de Castilla y León quiere alcanzar este pacto, y se demuestra también quien tiene poco interés en estas reuniones por no asistir a las reuniones o por no querer asistir a las reuniones. Saben ustedes que hay algún partido político que no ha ido a las reuniones cuando ha sido convocado, pero que este motivo no ha sido un motivo de ámbito autonómico, no ha sido una cuestión propia de Castilla y León, ha sido una cuestión de ámbito nacional, ha sido una decisión nacional de ese partido político, quien ha dicho que ese partido político no quiere dialogar en torno al presupuesto en ninguna comunidad autónoma de España, y, por tanto, no es algo que tenga que ver con Castilla y León. Se demuestra que la Junta de Castilla y León quiere dialogar, se demuestra que hay algún partido político que no quiere dialogar, que no asiste a las reuniones y que atiende a instrucciones nacionales de interés de ese partido a nivel nacional para no alcanzar un acuerdo parlamentario. Digo esto porque durante un tiempo había quien decía, y en ese mismo partido también, que la Junta de Castilla y León tenía una estrategia, pero que no quería realmente alcanzar un pacto sobre el presupuesto. Hoy sabemos la verdad, y la verdad es que la Junta de Castilla y León se ha venido reuniendo y convocando a todos los partidos políticos, que hay quien no ha querido asistir, y hoy sabíamos que el motivo no tenía nada que ver con Castilla y León, sino que era una decisión nacional de su partido político para que no pudieran asistir y no pudieran negociar. Por tanto, quien tenía una estrategia para que no hubiera un acuerdo es quien no quiere acordar, quien no quiere asistir, quien no se quiere reunir. Quien tiene ganas de acordar es que convoca las reuniones y se encuentra con la reunión en donde está solo la persona que la convoca, que es la Junta de Castilla y León, pero no el partido político que es convocado a esa reunión, que es quien tiene que dar explicaciones. En todo caso, saben ustedes que las condiciones que se pusieron por parte de ese partido político son condiciones exclusivamente de ámbito nacional. Son cuestiones que nada tienen que ver con Castilla y León, no citaban la palabra Castilla y León en ningún momento, no pedían nada propio para Castilla y León, son cuestiones de ámbito nacional y algunas incluso que ya están hechas y funcionan en Castilla y León. Era un listado de adhesión, simplemente. Había que adherirse a un listado de peticiones de un partido político para que ese partido político se sentara en una mesa de negociación para avanzar en el presupuesto. Pero, en todo caso, nosotros seguimos con la mano tendida. Queremos alcanzar un pacto presupuestario, tenemos voluntad de hacerlo, y con todo aquel que quiera alcanzar este pacto presupuestario, nosotros queremos hacer el esfuerzo para alcanzarlo y creemos que todavía es posible y vamos a intentarlo porque no nos rendimos en ese sentido. Sí, esta pero no, es que, claro, yo por plazos de otros años podemos llegar a la conclusión de que no se puede aprobar una tramitación presupuestaria en 15 días, pero prefiero que lo comunique usted. Ya sé que el plazo para prorrogar en el boletín es a últimos de mes, pero por
por contárselo. Ya sabe que hablamos muchas veces de mi madre. Sí. Por Pues a su contárselo madre a la gente. le voy a tranquilizar en dos noticias. Primero, que haremos todos los instrumentos necesarios para que el día 1 de enero Castilla y León tenga los fondos disponibles para garantizar los servicios públicos de calidad y que, si no fuéramos capaces de haber pactado antes de esa fecha el presupuesto, seguiremos negociando con posterioridad para intentar alcanzar un acuerdo. Naturalmente, nuestro plan A es aprobar los presupuestos y pactarlos, pero damos la tranquilidad de que, si eso no fuera posible, pondremos en marcha los instrumentos precisos que establece la legislación para garantizar que el día 1 de enero Castilla y León tiene las cantidades y dotaciones presupuestarias para seguir funcionando. A negociar siempre hay tiempo y, lógicamente, nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo y nos importa mucho más el plazo que el tiempo. Lo peor de ayer no era una cuestión de tiempo, no era una cuestión de alguien que nos dice: oye, hubiera sido mejor la semana pasada o la que viene. Lo peor de ayer es que había un partido político que reconoce que cumple órdenes nacionales para no negociar, para no sentarse a dialogar y para no intentar buscar un acuerdo, y que sus planteamientos son exclusivamente de índole nacional por cuestiones nacionales. Además, creo que tiene que ver con una cosa del Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal. Y digo yo que tendrá que ver el Congreso de los Diputados con los problemas del Parlamento Autonómico y la negociación del presupuesto en Castilla y León, lo que refleja que ese mismo partido que abandonó el Gobierno porque se lo mandaron a nivel nacional, ese mismo partido que hoy desde la oposición tampoco quiere hacer oposición, tampoco quiere sentarse, no quiere ser útil a los ciudadanos por imposición a nivel nacional. Sí, quería preguntarle por la oferta pública de empleo. Esta oferta pública se ha consensuado con los sindicatos, porque hay sindicatos que están diciendo, como por ejemplo CESIF, que es insuficiente y que haría falta, por ejemplo, una mayor tasa de reposición. Efectivamente, sería necesario mayor tasa de reposición. Lo que pasa es que esa es normativa nacional. La tasa de reposición, saben ustedes que está en el 120% de tasa de reposición para determinados colectivos que específicamente se puedan indicar, y en el resto la tasa de reposición es el 110%. Por tanto, siendo bueno que se modificara la tasa de reposición, esta es una normativa básica del Estado y, por tanto, no la podemos cambiar. Nosotros sí llevamos esta oferta pública de empleo al Consejo de Función Pública, donde están representados los sindicatos. Naturalmente, hay todos los sindicatos están representados, cada uno tiene su visión y, lógicamente, cada uno tiene su perspectiva. A esto hay que añadir que, junto a estas plazas que les he citado, que es la oferta pública de empleo, casi 2.800 plazas, están las plazas relativas al proceso de estabilización, es decir, plazas de personal actualmente interino que puede pasar un proceso de estabilización de acuerdo con la normativa europea y que podrán adquirir fijeza en relación con el empleo público y que no forman parte del proceso de oferta pública de empleo en turno libre o en turno de promoción, sino que es un proceso de estabilización que va por otro cauce y que es un volumen también muy relevante de plazas, miles de plazas en este ámbito. Sí, relacionado con esto y con reivindicaciones sindicales, sí. Los sindicatos UGT, Comisiones y CESIF anuncian movilizaciones por el tema del decreto de las guardias. No sé si hay algún margen para corregir esa situación o si es ya inamovible. Siempre hay margen. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y, de hecho, el que hayamos mejorado las guardias en Castilla y León pues es fruto del acuerdo y del consenso en el trabajo con los sindicatos y representantes de los trabajadores. Y yo lo primero es agradecer que reconozcan que ese sistema de actualización de guardias será bueno y ahora quieran extenderlo a otros colectivos, porque es un paso primero positivo desde el punto de vista que tienen ese respaldo y ese apoyo al sistema de guardias que hemos establecido. Por tanto, si lo que se está planteando es que hay un buen sistema de guardia que se ha puesto para los profesionales que prestan servicios sanitarios, que podamos extenderlos a otros profesionales y abrir un debate y una negociación en torno a eso, pues es algo positivo y que sin duda nos podemos sentar, y la Consejería de Sanidad está dispuesta siempre al diálogo con las distintas mesas. Es verdad que en el ámbito sanitario hay muchos sindicatos y también es muy difícil alcanzar un acuerdo al 100% cuando cada uno pues tiene su especificidad, su ámbito de actuación o su singularidad o su estrategia. Porque, lógicamente, ha citado usted 3 sindicatos, pero hay otros sindicatos como CENS, SATSE, SAE, etcétera, que tienen un ámbito de presencia sanitaria muy relevante y que tienen una visión distinta, y a veces es difícil contentar a todos o contradictorio, porque lo que a unos les gusta a otros no les gusta y es difícil siempre ese tipo de actuaciones, pero por nuestra parte vamos a intentar un acuerdo lo más amplio posible con todos o siquiera con la mayor parte de los sindicatos, como hemos hecho hasta ahora.
¿No hay más preguntas? Sí, tengo alguna. A ver, hoy el Boletín Oficial del Estado publica, es por ver si nos lo puede explicar, publica que se retira una subvención a la empresa Drylock, que creo que fue con una de las que se reunieron en Bruselas. Por lo que he leído, le retiran esa subvención el Ministerio porque ha incumplido las condiciones que se establecían para los incentivos regionales. Son, creo, 2,1 millones. Y el Ministerio habla de que esa retirada se basa en un informe elaborado por la comunidad autónoma. No sé si nos puede explicar cómo está eso, si eso afecta a algo de lo que anunciaron en Bruselas sobre las inversiones de esa empresa en Segovia o no. Pues para nada. Si ese expediente llegó al Consejo de Ministros es porque tenía el informe de la Junta de Castilla y León de apoyo para poderlo llevar hasta allí y, naturalmente, nuestro compromiso en lo que es la Administración autonómica sigue existiendo. De hecho, hemos hecho una inversión muy relevante en el polígono empresarial de Los Itales, en Bernuy de los Porreros, en Segovia, y ahí donde se va a instalar esta empresa no solamente es que ha adquirido esos terrenos, sino que ha comenzado las obras y, por tanto, su compromiso ya es irreversible. El presidente consiguió allí pues esta inversión. Es una empresa de capital belga y que se viene a poner una instalación muy relevante en nuestra comunidad autónoma y que es bienvenida. Aquí siempre el que viene a invertir es bienvenido. Nosotros somos una administración amiga de las inversiones, amiga de las empresas que vienen a invertir, y nosotros lo que no hacemos es poner a las empresas en el punto de mira ni en tela de juicio. Nosotros no somos de esos gobiernos que vienen aquí a criticar a quien invierte. Nosotros venimos a apoyar y ayudar a quien crea empleo y riqueza en Castilla y León. Sí, pero supone algún inconveniente para la empresa el hecho de que no vayan a contar con esos 2,1 millones. Y si nos puede explicar eso, cómo ha sido el proceso para que porque lo que hablan es que lo que recuerdo que plantean es que la empresa realizó la inversión antes de que se les no sé si convocara la propia subvención. No sé si tiene noticia de ello o no. Pues como es normativa del Ministerio, es mejor que lo explique el Ministerio. Abrimos entonces el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Empezamos con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar si tienen alguna intención de cumplir con la ley de vivienda y declarar las zonas tensionadas de la comunidad. Según los últimos datos, parece que en Cataluña están comenzando a verse los primeros efectos de esta medida de control sobre los precios de los alquileres y, bueno, para ver si esto podría suceder también en Castilla y León. Si no es el caso, si no están dispuestos a declarar estas zonas tensionadas, no sé si es porque consideran que este problema no existe en la comunidad, porque tienen otra propuesta para que los precios de los alquileres y de la compra de viviendas sea accesible para todos. En segundo lugar, se han conocido recientemente las cifras de natalidad y en Soria no son nada esperanzadoras. Apunta a que en este 2024 volverán a bajar las cifras de nacimientos y esto es algo que ya viene repitiéndose año tras año, que se ha convertido casi en una tradición. Soria ya ha asegurado que las medidas como el bono nacimiento no sirven para su objetivo y no sé si se plantea a la Junta cambiar el rumbo de estas políticas. Muchas gracias. Pues dos cuestiones usted plantea. Me dice que si tenemos objetivo en mente cumplir la ley de vivienda, le confirmo que sí. La Junta de Castilla y León cumplirá la ley de vivienda en sus prescripciones y, naturalmente, lo llevará a la práctica porque es de obligado cumplimiento en la parte que lo es y la cumpliremos. Nosotros tenemos un claro compromiso con el acceso a la vivienda y en esas políticas hacemos. Y, por tanto, aquellas otras medidas que no son de obligado cumplimiento y que lo que vienen es a perjudicar a los jóvenes que quieren adquirir una vivienda, como establecer zonas tensionadas, nosotros somos partidarios de medidas dirigidas directamente hacia el acceso a la vivienda. En Castilla y León la vivienda es más barata que en la media española. En Castilla y León es más fácil acceder a una vivienda. En Castilla y León el alquiler de una vivienda es más reducido y en Castilla y León se tiene que dedicar un menor nivel de porcentaje de la renta y de los ingresos de los jóvenes para adquirir una vivienda. Y esto es fruto también de estas medidas que llevamos puestas a la práctica. Precisamente esta semana, y esto es muy importante recordarlo, la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas para el alquiler de vivienda. Y somos la única comunidad autónoma de régimen común que financia todas las solicitudes que cumplen las condiciones, la única.
y que pone dinero e importe para todo ello. Hablamos de 40 millones de euros que ponemos para esas ayudas de la vivienda, para acceder a las viviendas, para que jóvenes puedan acceder a esta vivienda en alquiler y también en compra. Que hay que recordar como programas como el Tuya, donde llegamos a garantizar el aval adicional hasta el 97,5% del aval. Son medidas muy importantes en materia de vivienda que tienen sus resultados. Yo creo que es equivocada la política de vivienda de ámbito nacional, es equivocada hasta tal punto de que esa ley ha creado un problema en torno a la vivienda y lo ha convertido en uno de los principales problemas para el conjunto de los españoles y para los jóvenes. Nunca ha sido más difícil acceder a una vivienda como lo que es ahora, y esa ley ha contribuido a ello. Nosotros, en la parte que la ley, lógicamente, obliga, pues la vamos a cumplir, y en aquella parte, lógicamente, en que la ley nos deja un margen para poder decidir actuaciones en favor de los jóvenes, la vamos a usar pensando siempre en los jóvenes y no en cómo dar gusto a aquellas políticas que sabemos que no funcionan y que fracasan en materia de viviendas. Y, en segundo lugar, en relación con el tema de natalidad y población, pues la población en Soria lleva algún año subiendo y aumentando, rompiendo la brecha de ejercicios anteriores. Respeto a quien esté en contra de las ayudas a la natalidad, a las ayudas de nacimiento, al bono concilia y al bono nacimiento. Está en su derecho pedir que se retiren o decir que no sirven para nada. Yo daría algunos datos de estas ayudas para Soria. En Soria se han otorgado 362 bonos nacimiento, 225 beneficiarios del programa Crecemos, 888 en el Conciliamos, 1.700 ayudas para el programa escolar y una política de impuestos que ha permitido ayudar a 67.000 sorianos con un ahorro de 390 millones de euros. Respetamos a quien quiera eliminar estas ayudas, pero nosotros creemos que son útiles y lo cierto es que los sorianos lo piden y lo solicitan, señal de que consideran que también son útiles, porque solicitar el bono nacimiento no es obligatorio, es voluntario. Solicitar el programa Crecemos no es obligatorio, es voluntario. Solicitar el programa Conciliamos no es obligatorio, es voluntario, y los sorianos lo solicitan voluntariamente en el importe que les he señalado, lo que significa claramente es que creen en ellos, les es útil, mejora su vida, ayuda a conciliar y, lógicamente, todo esto desde el respeto a la decisión de cada soriano que tiene que decidir sobre su propia vida y desde el respeto a aquellos partidos que puedan plantear que estas medidas es mejor eliminarlas y ahorrarnos ese dinero si es que no funcionan. Y cerramos este turno en León. Carlos Domínguez y León, adelante. Hola, un saludo. Dos cuestiones. Una tiene que ver con uno de los puntos del orden del día. La subvención que se va a elevar por encima de los 20 millones al acceso ferroviario, al polígono industrial de Villadangos. Esta subvención, estos más de 20 millones que ya van a sumar, se dirigen a una empresa que es la que se encarga de esta ejecución. Detrás de esa empresa está una de las compañías que han anunciado un ERTE, que tienen problemas económicos importantes ahora mismo, que es la que Network Steel, que es la que va a recibir esos 20 millones, la que debe ejecutar el acceso, el ramal, ¿no?, de ferroviario que llegue directamente hacia sus propias instalaciones para la llegada de mercancía. Yo quería saber si el hecho de que esté pasando por estas complicaciones económicas y laborales puede condicionar de alguna manera la ejecución de esta infraestructura, eso por un lado. Y por otro lado, conocer el grado de ejecución que tiene ahora mismo esa obra de esta nueva vía de acceso. Y también hasta dónde ha llegado el cumplimiento y la cantidad económica de la aportación que se comprometió también a poner el Gobierno central para esta misma finalidad. No sé si esos 20 millones, por lo tanto, son solamente la aportación de la Junta o están incorporando también recursos llegados del Ministerio que se comprometieron en su día, conocer un poco cuáles son los plazos y las cifras. Y por otra parte, ya se ha anunciado esta semana que el año que viene, por segunda vez, se va a mantener esa fiesta del 23 de abril descentralizada en todas las 9 provincias y otras 2 grandes localidades de Castilla y León. Quería saber si se ha tenido en cuenta la repercusión, digamos, de protesta que tuvo el año pasado la celebración, al menos en León Capital. De hecho, no se pudo celebrar y más, de hecho, todavía lo que hizo fue dar alas a una nutrida manifestación de protesta por la celebración del Día de Castilla y León aquí, que se trató de convertir, se convirtió, de hecho,
en una manifestación a favor de la autonomía para León. No sé si consideran, bueno, como ha dicho el propio alcalde de León, que puede llegar a entenderse desde algunos sectores como una provocación, y si se podrá reconsiderar o si creen que se va a poder desarrollar con normalidad, como el año pasado no ocurrió. Pero además quería preguntarle, esta fiesta la ponen ya en manos, la va a desarrollar la Fundación Valores e Identidad de Castilla y León, a pesar de que una mayoría parlamentaria, se quedó solo el Partido Popular, pidió la disolución de esta fundación. Se ha aprobado, se ha votado y se ha aprobado la disolución de esta fundación. Apuntalar a la fundación cuando se ha tomado esa decisión parlamentaria, no sé cómo lo valora el Gobierno, si esto significa ya un mensaje claro de que no van a hacer caso de ese acuerdo parlamentario y se va a reforzar a partir de aquí todavía más las labores de esta fundación, los cometidos que tiene. Gracias. Sí, muchas gracias. Plantea dos cuestiones básicamente. La primera de ellas, a su vez, tiene dos apartados. El primer apartado es en relación con la aportación a Villadangos Intermodal. Villadangos Intermodal tiene como finalidad dotar de esta infraestructura el polígono de Villadangos, que es uno de los principales polígonos del noroeste de España. Es un compromiso de la Junta de Castilla y León y la demostración del compromiso de la Junta de Castilla y León con ese entorno de la provincia de León. Fíjese qué paradoja, que había 4 polígonos empresariales que se iban a anunciar en ese entorno. 2 son de la Junta, uno del Ayuntamiento y otro del Estado. El de la Junta es el de Villadangos y el Parque Tecnológico de León, el del Ayuntamiento el que había anunciado y el del Estado el de Torneros. Los 2 últimos, pues su situación es de parálisis, yo creo que no hay nada. Y de los 2 primeros lo que estamos hablando es de inversiones, la ampliación del Parque Tecnológico de León y la ampliación del polígono de Villadangos. Hablamos de 1.800.000 metros cuadrados de ampliación de un polígono que ya funciona y que ha sido un éxito porque ha habido que ampliarlo una vez que se llenó la fase anterior. Se le dota de este ferrocarril, es una inversión muy relevante, lo va a desarrollar la empresa Villadangos Intermodal, donde están representadas todas las, o gran parte de las empresas, de los posibles beneficiarios de ese tipo de instalaciones en este polígono, y sea cual sea los nuevos que se instalen, los van a poder utilizar, los van a poder disfrutar. Me pregunta usted algunas cosas. La primera de ellas es cuánto es el porcentaje de ejecución. Pues está muy avanzado, yo creo que próximo al 100%. Yo creo que en poco tiempo estaremos en condiciones de concluir esta importante infraestructura que es muy buena para ese polígono empresarial. Y me pregunta cuál era la aportación del Gobierno a estas cantidades. Tiene usted razón. La Junta de Castilla y León se comprometió a financiar algunas actividades muy importantes para ese proyecto, el que tiene que ver con la dotación del gas, de los accesos, de otro tipo de cuestiones que están hechas, y el Gobierno se comprometió a financiar al 100% esta actuación. Desgraciadamente, es verdad que estuvieron allí 2 ministras, una de ellas era vicepresidenta del Gobierno, viendo aquellas instalaciones, asumieron unos compromisos, luego se fueron por la tarde a otra importante empresa del Bierzo asumiendo otros compromisos. En el Bierzo esos compromisos no se han cumplido y aquí estos 4,5 millones de euros que tenemos que poner los pone íntegramente la Junta de Castilla y León, porque si no, no se acabaría. Y del contacto que hemos tenido con el Ministerio, esa es la respuesta que hemos tenido. Ellos han puesto la parte inicial, pero nosotros hemos tenido que poner los 4,5 millones restantes íntegramente. Pero al final se trata de ver quién se compromete con León. Y su pregunta es muy clara. ¿Quién se ha comprometido con León? Pues mire, el 100% de estos 4,5 millones de euros los ha puesto la Junta de Castilla y León, porque si no, no se hubiera podido acabar esa obra de 20,5 millones de euros. Solo puso el Gobierno los 16 primeros, pero no el resto. Era lo que tenía que haber puesto porque era la parte de su compromiso en ese protocolo. Pero nosotros no vamos a dejar nunca olvidados a León, y el conjunto de Castilla y León se vuelca con León. La segunda pregunta, el día 23 de abril, partimos de una idea: todos los ciudadanos de Castilla y León tienen los mismos derechos. Y, por tanto, no veo por qué unos ciudadanos tienen derecho a disponer de una serie de servicios de cultura o de otra naturaleza y otros no se les va a ofrecer esa posibilidad. Les vamos a ofrecer a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones todos los derechos. ¿Qué es lo que debe imperar aquí? La libertad y el respeto. ¿La libertad en qué consiste? Que cualquier ciudadano que quiera ir a este tipo de actividades pueda hacerlo. Y lo segundo, que aquel que no quiera ir pueda no hacerlo. ¿Y el respeto qué consiste? Que se respete al que quiera no ir, pero también que se respete al que quiera ir. Y, por tanto, yo llamo aquí también a la delegación del Gobierno para que garantice el derecho a la libertad de aquellos que deciden ir a estos actos, y que si hay algunas personas que se oponen, respeten a los que quieren ir, que en León pues hay una gran mayoría de ciudadanos
que están a favor de la convivencia, que están a favor del diálogo, que están a favor de seguir trabajando cada uno en sus potencialidades para hacer de una León mejor y, por tanto, que se respete, sea cual sea la identidad, el sentimiento de cada uno, de aquellos leoneses que piensan de una forma y aquellos que piensan o tienen una visión distinta de la realidad o del futuro de León y, por tanto, nosotros esa oferta se la hacemos a todos los ciudadanos de León y esa oferta lo que hacemos es que se pueda ejercer en libertad y siempre desde el respeto y, por tanto, que la delegación del Gobierno pueda asegurar el ejercicio de esa libertad en el derecho de disfrutar de una determinada oferta cultural. ¿Alguna cuestión más? Ah, sí, esa misma tenía la pregunta, perdón. Sí, eran esas dos cuestiones. Sí, por mi parte, relacionado con uno de los acuerdos que nos presentan en el dossier, a ver si nos puede explicar un poco mejor el tema de la contratación de profesores doctores. El otro día la consejera ya esbozó que la Junta no se había adherido antes porque entendía que tenía que devolver una serie de intereses a las cantidades, pero la mayoría de las comunidades autónomas sí que lo han firmado y van a contar con la financiación correspondiente a 2024. No sé si nos puede decir qué cantidad correspondería a 2024 y a la que ha renunciado la Junta y si eso se va a corregir y si nos ha dicho que esos 7 millones de los que habla, que sería, he entendido que sería lo que le costaría a la Junta mantener esas contrataciones a partir del 28 o del 31. No sé si es una de las dos. Pero si saben cuánto les va a costar, cuánto. Porque hablan aquí en la nota, Leo, que las cantidades se reflejarán en documentos posteriores. Pero entiendo que el convenio lo habrán firmado sabiendo cuáles son las cantidades que tiene que aportar una y otra parte. Sí, pues se lo explico con mucho gusto. Lo que establece la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, es una aportación inicial del Gobierno hasta un periodo del año 2031, donde tenemos la posibilidad de gastar las comunidades autónomas y la Junta de Castilla y León va a gastar todo lo que nos corresponde y todo lo que habilita conforme a ese Gobierno, a ese acuerdo, porque tenemos posibilidad hasta el año 2031, y lo vamos a hacer de acuerdo con las universidades. Saben ustedes que muchas universidades estaban en contra claramente de algunas prescripciones de la LOSU. Lo natural es que quien aprueba una norma garantice la financiación de la misma, pero aquí no se ha dado. Estamos viviendo ese aspecto que se llama lealtad institucional, en donde el yo invito y tú pagas, donde el Gobierno aprueba una serie de normas que implican a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas son las que pagan estas cantidades. ¿De qué estamos hablando? Pues de una evolución en el gasto que tiene un punto máximo en el año 2031 de 18 millones de euros. Y esos 18 millones de euros del año 2031 se financian 11 millones por el Gobierno y 7 millones por la Junta de Castilla y León. Y en el año siguiente, los 18 millones íntegramente por la Junta de Castilla y León. Esto es lo que establece la LOSU. Por tanto, una norma de ámbito nacional donde al final del periodo las comunidades autónomas y la Junta van a pagar el 100% de estas cantidades sin que se nos financien a través del modelo de financiación las mismas. Y esta es la realidad de lo que se ha planteado. Nosotros pondremos, lógicamente, nuestros 7 millones de euros. Obtendremos estas cantidades de 11 millones que corresponden al último de los años y ya les digo, ese año 31, donde se invierten 18 millones, 11 del Gobierno, 7 de la Junta de Castilla y León, será el último año donde la Junta de Castilla y León habrá contado con el apoyo del Gobierno. A partir de entonces será todo 100% de la Junta de Castilla y León. Igual nos ocurrió, en cierto modo, con la educación de 0 a 3 años. Tuvimos unos fondos europeos al principio del periodo, pero ya para el próximo año esta educación 0 a 3 años es financiada íntegramente por la Junta de Castilla y León y son 58 millones de euros. Por tanto, les doy dos cifras. La Junta de Castilla y León pone 58 millones de euros de sus presupuestos propios para financiar la educación de 0 a 3 años y desarrollaremos un programa para implantar estos profesionales en las universidades que culminará en el año 31 con 18 millones de euros y ese año será el último que contaremos con una aportación del Gobierno y nosotros pasaremos de poner 7 millones a pagar 18 en el año siguiente porque el Gobierno habrá finalizado el compromiso que habrá asumido y nosotros, lógicamente, pues tendremos la obligación de financiar una actividad que no tendrá marcha atrás. Estos son un poco los datos que le puedo
ofrecer. No sé si responde a su pregunta de los números. Sí, bueno, no, me falta por saber la pregunta original, que es, me sorprende que hable con tal detalle de lo que va a ocurrir en el 2031, pero no detallen cuánto es lo que en 2024 se va a dejar de destinar a este fin. Y porque hay otras 16 comunidades que sí que han firmado el convenio a tiempo y que en principio sí que lo van a poder aplicar en este 2024. Sí, nosotros no vamos a perder nada de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una asignación de aquí al año 2031 y con lo que vamos a hacer se va a gastar íntegramente esa asignación. Y, por tanto, en colaboración con las universidades hemos decidido que ese programa es mejor aplicarlo en el año 25 al 31 por el importe global de lo que nos va a otorgar el Estado. No vamos a renunciar a ninguno de los fondos, lo implantaremos en el próximo año y gastaremos todo lo que estaba previsto entre el año 25 y el año 31, que es cuando desarrollaremos el programa. En el 31 se habrá completado plenamente, como les digo, con esa aportación, que habrán sido 18 millones de euros entre las dos partes, pero a partir de ese momento esos profesionales estarán contratados y no se les podrá echar. Y alguien tendrá que financiarles. Y si el Gobierno no lo hace, pues tendrá que ser la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León no los va a dejar tirados. Y, por tanto, esta es la cuestión que les planteo. No se va a renunciar a esa aportación del Gobierno. La aportación del Gobierno finaliza en el año 31. Ese último año son 11 millones de euros. Pasará a 0 el año siguiente y la Junta de Castilla y León, que pondrá ese año 7 millones de euros, pasará a 18 en el ejercicio siguiente. Creo que le había quedado una pregunta por contestar a León. Carlos. Carlos, no tienes el sonido. No sé si referirá, creo la que tenía yo apuntado, estaba repasando, ahora. Quizá el cumplimiento de una PNL o cómo se cumple las PNL, sí. Sí, exacto, sí. Creo que había quedado en el Pues tintero disculpe, responder si el hecho de designar a esta Que ahora que le habían dado fundación… la palabra, estaba repasando mis notas, efectivamente. Había preguntado también por esa parte. Pero, perdón. Es que también quería añadir una aclaración para que no me equivoque en los datos de lo que le preguntaba respecto al polígono de Villadangos. En resumidas cuentas, si la he entendido correctamente, solo por asegurarme, al final sí que ha habido una aportación inicial de los 16 millones de euros para esa infraestructura de la llegada del ferrocarril y hoy se aprueban por parte de la Junta de Castilla y León, íntegramente aportados por la Junta de Castilla y León, los millones a mayores hasta llegar a los 20,5 millones que son necesarios para completar el proyecto. Es decir, 16 millones del Gobierno y los que hoy se aprueban por parte de la Junta Mayores hasta los 4,5 más. Lo digo porque en la nota de prensa, la tengo aquí delante y leo íntegramente, la Junta de Castilla y León ha destinado un total de 16 millones hasta ahora, a los que ahora suma la subvención directa. En otra parte, la Junta de Castilla y León ha invertido hasta el momento 16 millones. Acláreme si efectivamente los 16 son iniciales de la Junta o han sido del Gobierno, como he creído entenderlo, por saber exactamente dónde está la verdad. Gracias. Pues las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque, como le digo, había varias infraestructuras encima de la mesa en ese protocolo que firmamos por el Gobierno. Una serie de las cosas 100% pagaba la Junta de Castilla y León. El gas, el apoyo financiero a las empresas que ahí se instalaban, la sustitución de Vestas por una nueva empresa, como se ha ocurrido, eso era un apoyo de la Junta de Castilla y León. Y esto, que es un tema de ferrocarril, por ser una competencia del ferrocarril nacional, era una cuestión del Estado. Es cierto que las cifras que usted dice son verdad, que me ha entendido muy bien, pero también es cierta la nota de prensa porque estas cantidades las hemos dispuesto desde la Junta de Castilla y León y somos la Junta de Castilla y León quien dio la aportación a Villadangos Intermodal. Dicho de otra manera, Villadangos Intermodal ha recibido los 20,5 millones de euros desde la Junta de Castilla y León para esa actuación del ferrocarril, pero de esa cantidad 4,5 millones era el presupuesto propio autónomo de la Junta de Castilla y León y el resto provenían de ese protocolo. Pero la cantidad venía aportada desde el presupuesto de la Junta de Castilla y León, pero a través del protocolo hemos tenido esta cantidad que usted ha citado inicial, que hubiera sido el 100% según el protocolo, pero que finalmente no lo fue, en los términos que usted ha dicho. Y ya si ha quedado clara la primera cuestión, por contestar a la segunda, el reglamento de las Cortes es bastante claro. Cuando habla de las mociones o las proposiciones, y su propio nombre lo dice, proposición, propuesta, pues es precisamente esto. Es una propuesta donde se fija la posición política del Parlamento sobre un asunto. Y, lógicamente, tiene ese valor, fijar la posición política sobre un asunto. El Parlamento luego puede actuar a través de leyes o a través de otro tipo de iniciativas. Ayer hubo una proposición de ley. Eso sí que tiene un rango de ley y, por tanto, es de obligado cumplimiento. Una iniciativa en la que se pusieron de acuerdo en su impulso y van de la mano una iniciativa de Podemos,
Podemos, el PSOE y Vox, como ustedes recordarán. Eso sí que tiene un rango de ley. Pero esto que no tiene rango de ley es una manifestación de una posición política de las Cortes de Castilla y León y, por tanto, como tal posición política, nosotros la recibimos y la tenemos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Pero la decisión que hemos tomado es esta: dar un servicio para todos los ciudadanos, la que le he planteado, que ninguna provincia se vea incluida de este servicio que tiene un componente cultural y que todos puedan disfrutar y lo puedan hacer desde la libertad y desde el respeto. Y esto es lo que llamamos a todo el mundo, al ejercicio de la libertad y al ejercicio del respeto. La libertad cada uno para decidir lo que quiere hacer y el respeto de todos para aceptar lo que los demás optan. ¿Alguna cuestión más? Pues gracias a todos y aquí terminamos. Pues muchas gracias.